Buenos días. En el día de hoy vamos a ver una clase que se denomina disfunción vaginal. Los objetivos de esta clase va a ser que al finalizar ustedes conozcan lo que es la microbiota normal de una vagina, las distintas disfunciones vaginales que existen, que son distintas patologías. Vamos a hablar un poco de vaginosis bacteriana. Van a conocer lo que es VACOVA y la importancia de un buen diagnóstico. La disfunción vaginal, por lo tanto, es el conjunto de signos y síntomas que se producen a nivel del tracto genital inferior, pero que no están asociados a una patología en particular. Es decir, que son síntomas que pueden ser compatibles con distintas patologías. Es el motivo de consulta más frecuente entre las mujeres de edad fértil, que estén embarazadas o no, y también el motivo de consulta de las mujeres menopáusicas. Afecta al más del 20% de todas las mujeres de edad fértil y aproximadamente 2 millones de mujeres enferman diariamente en nuestro país. Y el problema es que el 50% de estas personas que sufren estas patologías son asintomáticas y eso trae como consecuencia algunas complicaciones para la mujer embarazada, para la mujer que no está embarazada, como complicaciones de esterilidad y, y algunas infecciones a nivel del tracto genital. Ya vamos a ver más adelante. Los signos y los síntomas que son compatibles con la disfunción vaginal van a ser varios. La mujer se nota o presenta una secreción vaginal aumentada, puede sentir mal olor en ese flujo, puede tener picazón, sensación de quemadura, irritación, hay una disuria que es ardor al orinar, dolor en toda la región pélvica y dispareunia que es dolor al tener relaciones sexuales. Las patologías que producen la disfunción vaginal es vaginosis bacteriana, que es la más frecuente, vaginitis microbiana inespecífica, que exactamente no se conoce el motivo que produce esta vaginitis, como ustedes dicen, la palabra es inespecífica, y vaginitis es una inflamación. Podemos tener también una vulvovaginitis por levaduras, una vaginitis por tricomonas vaginales, que son parásitos, y una vaginitis atrófica. Pero antes de conocer lo que es la disfunción, o sea, saber por qué hay esa alteración de la microbiota habitual de la vagina, es necesario que conozcamos que en la vagina de la mujer hay numerosísimos microorganismos que forman un ambiente ecológico y que todos están de manera ordenada, armónica. Y cuando esa ecología se transforma, es cuando producen los síntomas de la disfunción vaginal. Entonces, en una cavidad vaginal de cualquier mujer ya en edad fértil, vamos a tener bacterias aerobios y facultativos, y tenemos bacilo gram positivo, en donde ustedes ven que el Lactobacillus sp es el que está en mayor proporción, en un 88%. Podemos tener Corynebacterium, podemos tener Gardnerella vaginalis en un menor proporción. Tenemos coco gram positivo, estafilococcus coagulasa positiva, coagulasa negativa, enterococo. Podemos tener también estreptococo del grupo B, bacilos gram negativos como coli, proteus, klebsiella, o sea, del grupo de las enterobacterias. Tenemos también molicutes, que son micoplasma, ureaplasma. Tenemos de manera habitual levaduras como las cándidas y también muchas bacterias de condiciones anaerobios estrictos. Acá le muestro lo que son los lactobacillus, que es el morfotipo o la bacteria que se encuentra en mayor cantidad en esa cavidad vaginal. Son bacilos gram positivos, grandes, con borde rectos y bastante grande. Y así como ustedes lo verían en un extendido de gram de un flujo vaginal. Esta microbiota vaginal normal cambia a lo largo de la vida de la mujer. En la recién nacida
a las pocas horas tenemos lactobacillus debido a que su mamá le transmite estrógeno durante el embarazo. Pero con el correr de las horas esos estrógenos disminuyen y por lo tanto la cavidad de la niña se va a colonizar con gérmenes de la piel y del intestino, como ser estafilococo, distintos tipos de enterobacterias. Así permanece hasta la premenarca, en donde ya hay una microbiota que es pleomórfica, pero todavía no hay lactobacillus. La presencia de lactobacillus está en relación directa con la producción de hormona y sobre todo de estrógenos. Ya en la menarca comienza a aparecer los lactobacillus y hay un cambio del pH de esa cavidad vaginal. En la edad fértil predominan totalmente los lactobacillus, como acabamos de ver, están en una proporción muy elevada y el pH de esa cavidad vaginal es bastante ácido. Y en la posmenopausia y ya en la época de la menopausia, al disminuir los estrógenos, disminuyen los lactobacilos y por lo tanto en esa cavidad vaginal, al disminuir los lactobacilos, aumenta el pH. Hay varios factores que modifican la microbiota de esa cavidad, la microbiota normal de la vagina. Y entre esos son la edad, que es lo que acabamos de ver, factores hormonales, que es uno de los factores más importantes, el uso de antimicrobianos. ¿Por qué? Porque los antibióticos lo que hacen es eliminar la microbiota habitual de todo nuestro cuerpo, así si bien matan a los gérmenes que nos están produciendo la infección, pero al eliminar la microbiota normal, y en este caso de la cavidad vaginal sería los lactobacillus, van a proliferar otros microorganismos que están en esa cavidad vaginal y que va a haber un desequilibrio dentro de la cavidad vaginal. Los anticonceptivos también alteran ese equilibrio de la cavidad vaginal, el estado inmunológico, como en todas las patologías, la presencia de semen, porque el semen es alcalino, por lo tanto va a contrarrestar el pH ácido que hay en esa vagina y al transformarlo a un pH alcalino, muchos microorganismos que se encuentran en cantidades mínimas van a proliferar y eso va a haber una alteración del equilibrio ecológico de esa cavidad vaginal. El estrés es uno de los factores más importantes y sobre todo por la acción del eje hipotalámico hipoficiario debido a la producción de hormonas. Duchas vaginales profundas. Hay muchas mujeres que permanentemente se están lavando la cavidad vaginal y, como ustedes se imaginan, arrastran todos los microorganismos que están eh, con un efecto benéfico, entonces proliferan los otros microorganismos y producen alteraciones. Una higiene incorrecta, que la mujer después de ir al baño se limpia desde la zona anal hacia la zona vaginal, arrastrando microorganismos del intestino hacia la vagina, produciendo algunas patologías. Presencia de tampones, toallitas higiénicas, todos estos factores modifican esa microbiota normal que tenemos en la vagina. Para que esa microbiota normal se mantenga, existen distintos mecanismos de regulación y uno de ellos es la acidogénesis. ¿Qué es lo que ocurre? Por acción de los estrógenos, las células que tapizan el epitelio vaginal se llenan de glucógeno. Lactobacillus, que habíamos dicho que era el microorganismo que más encontrábamos en esta cavidad vaginal, utiliza ese glucógeno transformándolo en glucosa 6-fosfato y a su vez a esta glucosa 6-fosfato en ácido láctico. Hay gran cantidad de ácido láctico que va a hacer que el pH de esa cavidad vaginal esté muy disminuido. Al haber un pH muy disminuido, pocos microorganismos que acompañan al lactobacillus, como vimos que habían bacterias anaerobias, bacterias aerobias, había enterobacterias, había garnerelas, todo.
muchos microorganismos, entonces al ser un pH tan disminuido hace que esa microbiota que acompaña al lactobacilo se encuentre en el número muy disminuido. Por lo tanto, no proliferan y hay una ecología que está en equilibrio. Otro de los mecanismos de regulación es la producción de peróxido de hidrógeno por parte de los lactobacilos. Entonces, si las bacterias que acompañan al lactobacilo no tienen la catalasa, que desdoblaba, recuerdan, el peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua, ellas van a estar inhibidas para su desarrollo. Y otro mecanismo que regula la microbiota es la presencia de una inmunoglobulina A secretoria que encontramos en todas las mucosas de nuestro cuerpo. Entonces, esta inmunoglobulina actúa sobre muchas bacterias de esa cavidad vaginal. Entonces, recordando cuáles eran las patologías que producen la disfunción vaginal, tenemos vaginosis bacteriana. Cuando hablamos de disfunción vaginal, vimos que hay vaginosis, vaginitis. En realidad, la vaginosis es la que se produce en mayor proporción, alrededor de un 35%, y vaginitis, que significa inflamación, la terminación itis, y puede estar dada hasta un 15% por levadura, que habíamos visto nosotros que era una microbiota habitual. Toda la cavidad vaginal de la mujer tiene levadura, pero en un número muy disminuido. Y también la vaginitis puede estar dada por tricomonas, hasta un 12%. Las tricomonas son parásitos, que ustedes lo van a ver muy bien cuando cursen parasitología, que son bacterias, parásitos, perdón, flagelados y son móviles. Y acá ven un gram con levaduras que son hongo y las van a ver en micología. Acá tienen algunas fotos de las tricomonas vaginales que son móviles y es muy importante verla en un estudio en fresco. Acá tienen levaduras, que son estas estructuras ovaladas que se colorean con de un color violeta oscuro y son mucho más grandes, como ven, estos serían cocos en cadena, mucho más grandes que las bacterias. Esto es un fresco, las levaduras se las ve refringentes, así transparentes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es vaginosis bacteriana, que con el correr del tiempo ha cambiado su nombre hasta que en el año 1984 se conoce como vaginosis bacteriana. Lo que tenemos que saber claramente es que la vaginosis bacteriana no es una infección, es un síndrome de etiología desconocido, pero es no infeccioso. ¿Qué ocurre? Hay un desequilibrio de la microbiota normal vaginal. Hay una disminución muy grande, manifiesta de lactobacilos. Por lo tanto, al disminuir los lactobacilos, recordemos que ellos producían acidez vaginal, aumenta el pH de esa cavidad vaginal. Al aumentar el pH de esa cavidad vaginal, va a haber un sobrecrecimiento de muchísimas especies, dicen que más de 50 especies que estaban en un bajo porcentaje. Y esto va a atraer la sintomatología de una vaginosis bacteriana. Lo que sí tenemos que saber que como no es una infección, en una vaginosis bacteriana no vamos a detectar reacción inflamatoria, o sea, no hay polimorfos nucleares. También ustedes van a leer cuando estudien vaginosis bacteriana o con fenómeno o complejo GAM, que significa G de Garnerella, que Garnerella vaginalis aumenta en un gran porcentaje, hasta en un 92%, la A de anaerobios, muchísimas especies de anaerobios proliferan en este estado. Una de las M es que proliferan los molicutes, como había dicho que eran Mycoplasma homini, Ureaplasma urealyticum. Podemos encontrar hasta un 75% de estas bacterias que proliferan. Y la otra M es de Mobiluncus, que es una bacteria móvil y que es anaerobia. Eso es lo que se denomina fenómeno GAM.
Si vemos en este gráfico, más o menos para que ustedes se den una idea. Acá vamos a graficar el número de bacterias que tenemos en una cavidad vaginal y acá el pH en el eje de la X. Por lo tanto, en una cavidad vaginal normal tenemos grandes cantidades de lactobacilo y poco cantidades de anaerobio y de Gardnerella vaginales y un pH muy ácido. A medida que este pH aumenta, los anaerobios y Gardnerella vaginalis van a aumentar en su número y los lactobacilos van a disminuir. Por lo tanto, cuando aumentan anaerobio y la Gardnerella, es que cuando en esa cavidad vaginal o esa paciente comienza a sentir síntomas. ¿Por qué se produce este desequilibrio? Realmente todavía no está muy bien determinado. Se cree que el estrés es el principal motivo de que haya esta vaginosis bacteriana. Por acción del estrés, supongamos que hasta el momento una de las hipótesis es que el estrés en la persona va a hacer que haya disminución de peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque disminuyen la cantidad de lactobacilos. Al disminuir la cantidad de lactobacilos hay un sobrecrecimiento de microorganismos que son catalasa negativos, porque como disminuye el peróxido de hidrógeno, entonces proliferan ellos, y dentro de esos microorganismos que proliferaban teníamos Gardnerella vaginales y gran cantidad de anaerobios, como ser mobiluncos. Estos anaerobios lo que hacen y lo que tienen son enzimas de carboxilasa que actúan sobre las proteínas que tienen en esa cavidad, en las células de esa cavidad vaginal, aumentando así de una manera extraordinaria la cantidad de aminas que podemos tener distintos tipos de aminas como poliamina, trimetilaminas, etc. Al aumentar la Gardnerella, esta Gardnerella lo que hace es que se adhiere a las células del epitelio vaginal. También al disminuir los lactobacilos, ¿no es cierto? Y recuerden que el lactobacilo producía ácido láctico, hay una disminución del ácido láctico y aumento del pH de esa cavidad vaginal. Al aumentar el pH de la cavidad vaginal, hay aumento de la volatilización de esas aminas y es una característica típica de una vaginosis bacteriana el mal olor que esta paciente siente. Por acción de estas poliaminas hay un aumento de flujo, de transudado, aumenta el flujo vaginal y también al aumentar el flujo hay una descamación de las células epiteliales de la vagina. Como Gardnerella está adherida a las células epiteliales, descaman estas células epiteliales con grandes cantidades de Gardnerelas en su superficie. Y estas células que tienen Gardnerelas adheridas se llaman células clave, célula guía o Clue-cell. Esta foliación abundante de células va a hacer que haya un aumento del flujo vaginal en esa paciente. Entonces, la sintomatología de una vaginosis bacteriana va a ser un flujo que está aumentado, la paciente dice que siente mal olor, puede ser blanco, grisáceo, pero muchas veces también relatan que después que sale ese flujo en la ropa interior se transforma en amarillo. Muchas veces es espumoso cuando ustedes ponen un espéculo y ven dentro de esa cavidad vaginal, y eso es la presencia de anaerobios. Es maloliente, ella les dice que tiene olor a pescado, pescado crudo, hay una irritación de los genitales, puede haber picazón, dolor al tener relaciones sexuales, porque en realidad lo que se produce es una inflamación de toda la zona vaginal, de los labios, por lo tanto tiene dolor al tener relaciones sexuales. El problema es que hay un 50% de pacientes que son asintomáticas y un 30% de recurrencia. Es un gran porcentaje de recurrencia porque, como les dije, no se sabe exactamente qué es lo que deriva a que la paciente tenga
esta vaginosis bacteriana. No se conoce exactamente la etiología, por lo tanto, el porcentaje de recurrencia es altísimo. Acá les muestro, como ustedes ven, esto es un flujo homogéneo, como les decía, medio grisáceo, a veces amarillento, y esta manchita negra es espuma que se ve en esa cavidad. Dentro de lo que produce la vaginosis bacteriana de los microorganismos, tenemos en gran proporción Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis son bacilos pleomórficos, que significa que los podemos ver como cocobacilos, y son gram variables. En realidad se tiñen con color, de manera de gram positivo cuando son cultivos jóvenes, o sea, células que recién se están reproduciendo, y van a ser ellos dicen cultivos viejos, y van a ser gram negativos cuando son células que tienen más días. Su estructura de la pared celular está muy relacionada con los cocos gram positivos. Gardnerella es inmóvil, no tienen cápsula y son unos anaerobios facultativos, pero muy exigentes para desarrollarse. Se van a desarrollar con 5% de una atmósfera de dióxido de carbono a 35 grados y por aproximadamente 48 horas. No requieren factores de crecimiento, ni el factor 10 ni el 5, como van a ver cuando estudien la clase de Haemophilus, pero se caracterizan porque dan colonias translúcidas muy pequeñas, son beta hemolíticas porque tienen una hemolicina, y esa beta hemólisis se la va a poder visualizar mejor cuando tenemos agar sangre con agar sangre humana o de conejo. Son catalasa negativa y oxidasa negativo. Al no tener catalasa, es que ellos, cuando los lactobacilos están en cantidades normales, no pueden proliferar. Entonces, al disminuir los lactobacilos, disminuye el peróxido de hidrógeno, es que ellos se multiplican y lo tenemos en grandes proporciones. No reducen nitratos a nitritos y no producen tampoco la enzima urea. Los factores de virulencia de Gardnerella vaginalis tiene una lámina de exopolisacárido que su rol importante es adherirse a las células epiteliales de esa cavidad vaginal. También tiene fimbria que le va a permitir la adherencia, y productos tóxicos como ser la hemolicina, que tiene una gran especificidad sobre los eritrocitos. También producen esta hemolicina daño en los polímeros nucleares y en las células endoteliales. Y tienen también una actividad de fosfolipasa que le permite producir y multiplicarse en esa cavidad vaginal. Acá les muestro una foto de que ustedes ven cocos bacilos, o sea, significa que son bacilos cortitos, y van a ver que hay muchos color violeta y otros color fucsia, o sea que son gram variables. Otro de los microorganismos que forman parte y que les había dicho que están en gran cantidad dentro de la cavidad vaginal eran los mobiluncus. Los mobiluncus vienen del griego, que significa móvil, y uncus gancho. Son unos bacilos gram variables también, pero generalmente son gram negativos y que son bien delgaditos y como si fueran curvas, son bacterias curvas. Ya les voy a mostrar unas fotos. Son anaerobios, de un cultivo lento, son altamente fastidiosos, normalmente tienen, bioquímicamente son poco reactivos, son móviles con 4 a 8 flagelos, y ustedes cuando vean un examen en fresco de la cavidad vaginal, van a ver que corren por el extendido, ellos se mueven muchísimo. Son gram variables, pero sobre todo se los ve más que nada como gram negativo. Hay dos especies que están muy definidas, morfológicamente distintas, como Mobiluncus mulieris y Mobiluncus curtisi, y la identificación bacteriana no es necesario hacer un cultivo de anaerobio para poder obtenerlo. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de verlos en el gram
como bacterias curvas, gram negativos, en una tinción de un extendido de un frote de un vaginal, es la prueba suficiente para su identificación. ¿Por qué? Porque en la microbiota vaginal no hay otra bacteria que tenga esa misma morfología. Acá, como les estoy mostrando, miren, estos son los mobiluncus, son grandes, a veces son un poco más cortos, digamos, y muy delgaditos y curvados.